A continuación, vamos a ver la primera parte, tipo práctico, del primer parcial. El primer tema que vamos a ver se denomina frontera de posibilidades de producción y vamos a conocer 4 puntos importantes que tiene la empresa al momento de producir. Como pueden observar, para este ejercicio se necesita una gráfica. Las gráficas se dibujan con coordenadas X y coordenada Y. Siempre la parte horizontal va a ser la coordenada X y la parte vertical va a ser la coordenada y va a tener una frontera de posibilidades de producción que es la curva que ustedes pueden observar. En economía, únicamente en la gráfica se utiliza el lado positivo por su naturaleza. Vamos a explicar cada uno de los puntos y si ustedes se fijan en el punto 0 o azul, ¿qué significa? Significa el lado que no se está produciendo nada o también se le llama pleno desempleo. En el punto D, en el amarillo, se le puede denominar es el punto ocioso, donde la empresa no está utilizando todas sus herramientas o toda su capacidad para producir o se está desaprovechando. En el puntito I o en el verde es la opción donde la empresa es inalcanzable que la empresa llegue, quizás tenga metas demasiado ambiciosas y es difícil que produzca esa cantidad de producción. La frontera de posibilidades de producción es la manito que ustedes pueden observar ahí y es ahí donde están los puntos óptimos de producir, donde la empresa puede decidir en cualquiera de los puntos que estén por encima de la frontera de posibilidades de producción. Vamos a ver un ejercicio a continuación respecto a este tema. Como ustedes pueden observar, en el eje Y se simulan las cantidades de computadoras producidas y en el eje X la cantidad de automóviles producidos. En el 0, como habíamos dicho, es donde no se produce nada y es donde es producción cero. En el D, que es el punto ocioso, la empresa puede decidir entre producir 300 automóviles o 1000 computadoras, pero se da cuenta que no está aprovechando la capacidad instalada y decide producir 600 automóviles o 2200 computadoras. Pero se pone a pensar y tiene una demanda que demanda pues lo que los clientes le piden. Se da cuenta que puede producir 100 automóviles más, pero que su capacidad instalada lo obliga a reducir 200 computadoras. Entonces, produce más automóviles y menos computadoras. Produce 100 automóviles más y 200 computadoras menos. Significa que por cada automóvil dejó de producir 2 computadoras. Pero recuerden que en la frontera de posibilidades de producción están los puntos óptimos y todo lo que se ubique dentro de la frontera es alcanzable. Ustedes pueden ver los puntos E y F que puede decidir entre producir 1000 automóviles o 3000 computadoras. Y el punto C, que es el inalcanzable, que son metas muy ambiciosas de la empresa, que quizás en esos momentos la empresa todavía no está lista para producir. Bueno, hasta aquí dejamos el tema de fronteras de posibilidades de producción. Ahora vamos a ver un tema muy bonito que se llama la interdependencia y las ganancias del comercio. ¿Qué significa? Pues en este tema vamos a ver ventajas comparativas, ventajas absolutas, a lo que debe renunciar un productor para producir un producto u otro y también la ventaja que tiene un productor sobre otro con tiempo de trabajo. A continuación vamos a ver un ejercicio y vamos a simular que hay dos productores, un ganadero y un agricultor, y nos dan los minutos de trabajo, pero nos piden la cantidad producida por horas y nos piden 8 horas. Van a producir 1 kilo de papas y 1 kilo de carne. El ganadero produce 1 kilo de papas en 10 minutos y 1 kilo de carne en 20 minutos. El agricultor produce 1 kilo de papas en 15 minutos y 1 kilo de carne en 60 minutos.
Entonces, lo único que nos piden es multiplicarlo por 8 horas. Si el ganadero 1 kilo de papas lo produce en 10 minutos, significa que a la hora produce 6 y solo lo multiplicamos por las 8 horas y nos da 48. 1 kilo de carne lo produce el ganadero en 20 minutos, significa que a la hora produce 3 y solo lo multiplicamos por las 8 horas. El agricultor produce en 15 minutos 1 kilo de papa, significa que a la hora produce 4 y lo multiplicamos por 8. Y 1 kilo de carne, el agricultor ocupa 1 hora, entonces en 8 horas solo produce 8. A continuación, esta es la ventaja absoluta, que es más producto con menos tiempo de trabajo. Si ustedes pueden observar, el ganadero tiene ventaja absoluta en papas, pero también tiene ventaja absoluta en carne, porque con menos tiempo de trabajo produce más. A continuación, vamos a ver las ventajas comparativas. La ventaja comparativa es el costo de oportunidad para producir. ¿Cuál es el costo de oportunidad para producir 1 kilo de carne para el ganadero y ese mismo kilo de carne para el agricultor? 1 kilo de papas para el ganadero y 1 kilo de papas para el agricultor. Vamos a hacer el ejemplo con el ganadero. Si el ganadero produce 1 kilo de papas en 10 minutos y 1 kilo de carne en 20 minutos y él decide producir 1 kilo de carne, ¿a qué está renunciando? Pues está renunciando a 2 kilos de papas, porque él solo ocupa 10 minutos para las papas y 20 para la carne. Entonces renuncia, si él decide producir 1 kilo de carne, renuncia a 2 de papas. Ahora, si él dice, prefiero producir 1 kilo de papas, está renunciando a medio kilo de carne y así sucesivamente pasa con el agricultor. Entonces, la ventaja comparativa lo va a tener el productor que tenga que renunciar a menos producto. En este caso, el ganadero también tiene que renunciar a menos kilos de papas y a únicamente medio kilo de carne para producir papas. Por lo tanto, él también tiene la ventaja comparativa. Tiene la ventaja comparativa en carne y el agricultor tiene la ventaja comparativa en papas. Este es el tema de ventajas comparativas y ventajas absolutas. A continuación, vamos a pasar al tema de fuerzas de mercado de la oferta y la demanda. Como pueden observar, las fuerzas del mercado se componen por oferta y demanda. ¿Qué demanda? Es la cantidad de producto que los clientes piden o lo que están dispuestos a comprar. Y la cantidad de oferta es la cantidad de productos que el vendedor está dispuesto a vender. Siempre que hablemos de demanda, se van a poner en la posición de cliente y siempre que hablemos de oferta, se van a poner en la posición de productor. Tengan mucha atención en esto. La curva de demanda, como ustedes la pueden observar, la curva de demanda es igual, todas las gráficas son similares. Si ustedes pueden observar, es el eje Y y el eje X, la van a trazar y se las voy a explicar a continuación. La primera gráfica habla de aumento de la cantidad demandada. ¿Cuándo aumenta la cantidad demandada? Si ustedes se pueden fijar a precio 1, siempre en economía los precios van a ir en el eje Y y las cantidades en el eje X. La P significa precio y la Q significa cantidad de producto. Entonces, a precio 1, ustedes pueden observar que está cantidad 1. Perfecto. ¿Cuándo aumenta la cantidad demandada? Al bajar el precio y usted como cliente mira que el precio bajó, supongamos que son naranjas, si el precio de las naranjas baja, la cantidad demandada va a aumentar. Por lo tanto, ustedes fíjense en la gráfica, baja el precio y las cantidades demandadas aumentan. Esta es la regla de demanda. Esa es la ley de demanda siempre. Precios bajan, cantidades demandadas aumentan. Precios suben, cantidades demandadas disminuyen. Ahora vamos a ver la gráfica de la disminución de la cantidad demandada. Cuando el precio aumenta, ustedes se pueden ver, a precio 1 está una cantidad
siempre vamos a empezar con los precios 1 y cantidades 1. Entonces, si ustedes se fijan, a precio 1 hay una cantidad demandada. Pero cuando aumente el precio, ustedes pueden observar la flecha roja que las cantidades demandadas disminuyeron. Obviamente, si el precio aumenta, los clientes van a comprar menos porque tiene mucho que ver el ingreso, hay otras variables, pero en principal es el ingreso. Al mirar que los precios aumentan, las personas van a dejar de consumir las mismas cantidades que consumían antes. Aquí pueden ver un ejemplo con el helado, el precio del helado y las cantidades de helado. Si ustedes se pueden fijar en la gráfica, a 0.50 de helados, las personas demandaban 10 vasos. Habían 10 vasos demandados, pero cuando el precio aumentó a 1, las personas empezaron a demandar 8 helados. Aumentó a 1.50 y venía disminuyendo. Pero también pueden verlo de otra manera. Cuando el precio estaba a 3, entonces las cantidades demandadas eran a 3 eran 0, pero a 2.50 iba bajando el precio, las cantidades demandadas aumentaron a 2 y así sucesivamente. Cuando el precio del helado estaba a 0.50, las cantidades demandadas eran 10. Entonces, se pueden ver de ambas maneras y ustedes pueden ver los decrementos del precio y los aumentos de demanda. También lo pueden ver viceversa. Entonces, esa es la ley de demanda y esta es la tabla de demanda y la curva de demanda. Ahora vamos a ver la curva de oferta y en este momento nos vamos a posicionar como si somos productores y la vamos a analizar a la inversa. Si ustedes pueden observar el aumento de oferta. ¿Cuándo aumenta la oferta? Miren, a precio 1 está cantidad 1, pero aumenta el precio y las cantidades ofrecidas aumentan. Ustedes pueden observar que las cantidades ofrecidas aumentan. ¿Por qué aumentan? Porque el productor, al mirar que el precio aumentó, está motivado a producir más y a vender más. Ustedes pueden ver que es a la inversa de la demanda. Al aumentar el precio, el productor aumenta sus cantidades ofrecidas, entonces pasa de A a B. La curva de oferta tiene pendiente positiva. Ustedes pueden observar que es muy diferente a la de la demanda. La curva de demanda tiene pendiente negativa, pero la de la oferta tiene pendiente positiva o va para arriba. Ustedes pueden ver que la curva va para arriba. En la siguiente gráfica, el precio de la oferta o del producto disminuyó. ¿Qué pasaron con las cantidades ofrecidas? Disminuyeron porque a un precio más bajo el productor no está motivado a producir porque está ganando menos. Entonces, cuando ve que el precio baja y que el precio del mercado baja, entonces no está motivado y las cantidades ofrecidas disminuyen. Bueno, muy bien, ahora viendo la diferencia, vamos a ver un ejercicio. Ustedes pueden observar, estos son los productores de los helados y si ustedes pueden ver que cuando iban aumentando los precios, aumentó de 2 a 2.50 el precio del helado, incrementó de 3 helados, de 3 vasos de helados que vendía, pasaron a 4 vasos. De 2.50 a $3 el helado, de 4 vasitos pasaron a 5, porque el productor al mirar que se estaban vendiendo los helados a un mejor precio, entonces se motivó a producir más. Y pueden ver la curva que va para arriba o es ascendente. Ahora vamos a ver un punto muy importante que se le llama equilibrio de oferta y demanda. ¿Qué es el equilibrio? Pues es donde la oferta y demanda se ponen de acuerdo. Tanto el cliente como el productor se ponen de acuerdo y fijan un precio a una cantidad en específica. Ustedes pueden observar en esta gráfica que aún está la curva siempre van a poner las cantidades en el eje X y el precio en el eje Y. A un precio de 2,
ofertantes o los productores y los demandantes o los clientes estaban dispuestos a una cantidad de 7. Ese es el precio que los dos estaban de acuerdo. Al puntito se le llama punto de equilibrio. Al precio donde tanto oferta como demanda se ponen de acuerdo, se llama precio de equilibrio. Y la cantidad, cantidad de equilibrio. Entonces, el punto de equilibrio es donde la oferta y la demanda se ponen de acuerdo. Entonces, los dos están dispuestos a pagar 2 lempiras. A 2 lempiras, tanto la oferta como demanda, la cantidad es de 7. Entonces, ustedes pueden observar que siempre en el mercado va a haber un equilibrio de oferta y demanda. A continuación, vamos a ver una demostración. ¿Qué pasa cuando a un punto de equilibrio de 7, pueden ver en la primera gráfica, hay a un precio de 2, una cantidad de 7, una cantidad demandada de 4 y una cantidad ofrecida de 10? Pero ¿qué pasa? Si los clientes solo quieren comprar 4, pero el productor vende 10, ¿qué pasa? Están sobrando 6. Entonces, porque a un precio de 2.5, el productor sí quiere ofrecer 10, pero el cliente no quiere comprar 10 sino solo 4. Entonces, a un exceso de oferta, cuando hay más producto ofrecido que demandado, ocurre un excedente. Excedente. A un exceso de oferta ocurre un excedente. ¿Qué pasa cuando el precio disminuye? Ustedes pueden ver que siempre está el de equilibrio, pero el precio disminuyó a 1.5. Solo se ofrecen 4 helados, pero demandan 10. Este es al contrario. Los clientes quieren 10. ¿Qué pasa cuando hay más cantidades demandadas que ofrecidas? Ocurre escasez. Cuando hay exceso de demanda, ocurre escasez. No se les olvide que siempre va a haber un punto de equilibrio, pero es bonito demostrar cuando ocurre un excedente y cuando ocurre una escasez. Estas son las dos partes importantes de la oferta y la demanda y los equilibrios en el mercado. Esta es la primera parte del primer parcial.